cáncer de próstata. El cáncer de próstata se presenta especialmente en una incidencia alta en el hombre del mundo occidental. Eso no quiere decir que eh, en los árabes, en los japoneses, no haya casos de cáncer de próstata. Pero las enfermedades de la próstata, como he dicho, tienen una alta incidencia en, en la población del mundo occidental. Esto está relacionado con la genética de las diferentes razas, grupos étnicos del mundo. Entonces, como he dicho, en el caso de hiperplasia de próstata, hay una alta incidencia en el mundo occidental. El cáncer es igual de presentación mayor en ese grupo. En nuestro país, la incidencia de cáncer de próstata sigue siendo elevada y es causa de muerte en el varón adulto. Es causa de incidencia. Ay, ¿qué pasó? Espera un momentito. Es en el varón adulto. Entonces, hay durante muchos años, el que un paciente presente el cáncer de próstata era patrimonio de la séptima década de la vida, octava década de la vida. En la actualidad, un momento, no puede ser que se mezcle esto. ¿Qué pasó? Un momento. Espera un momento que se configuró esto. Espera un momento. Dejaré la otra máquina.
Toda la cosa también está igual. Los usuarios, y ahí ya creo que está todo. Bueno, disculpen, a ver. Entonces, a ver, les dije que en una época los pacientes a los que se les detectaba el cáncer eran pacientes adultos mayores de 70, 80 años. Porque el diagnóstico se hacía por los escasos síntomas que presentaban por el tacto rectal y muchos fueron detectados cuando ya tenían metástasis. En esa época se realizaba un examen en sangre que era las fosfatasas ácidas, que todavía se dosifican, pero de esas fosfatasas ácidas hay un factor que se llamaba fosfatasa ácida factor prostático. Entonces siempre se encontraba una elevación. En la década del 90 apareció en una serie de investigaciones que se hicieron y salió ya comenzaron a surgir los marcadores tumorales. Entonces comenzó a dosificar el antígeno específico de la próstata. Con ese examen en sangre comenzó a detectarse en forma temprana la presencia de un cáncer en el varón. Y comenzó a detectarse el cáncer en adultos jóvenes. Algunas veces hubieron pacientes que habían fallecido y porque tenían un problema, una insuficiencia renal, tenían problemas óseos o tenían problemas hepáticos, y esas muertes que no quedaron claras fueron debidas seguramente a metástasis de próstata. Entonces, revolucionó la detección del cáncer en la dosificación del antígeno específico de próstata. Entonces hay pacientes que tienen ciertos factores de riesgo. Lo que sí se ha comprobado que en la gran ciudad o en las ciudades industrializadas es donde hay un porcentaje mayor de pacientes adultos
que hagan o desarrollen el cáncer de próstata. Los procesos inflamatorios crónicos, una de las teorías es que puede influenciar para que ese daño tisular de la inflamación crónica, por alguna razón, puede alterar la anatomía, la estructura histológica de la próstata y desarrolle o aparezca un cáncer. Los pacientes que han tenido una hiperplasia de próstata y pueden que hayan sido operados, no significa que quedan libres de la posibilidad de desarrollar un cáncer después de 4 o 5 años de haber sido operados por tener una cirugía, por tener una hiperplasia de próstata. ¿Alguna vez ha venido un paciente y dice, si yo ya me operé? No, el operarse de la próstata por una hiperplasia de próstata no lo aísla o no le hace no hay una garantía de que no aparezca el cáncer en un escaso número de pacientes. Pero de eso hay que tomar en cuenta. Otro factor que deben recordar, que ya está comprobado, es la cuestión genética. Cuando un paciente tiene cáncer de próstata, los descendientes de él, hijos varones, nietos, deberán hacerse una evaluación más temprana a determinada edad para descubrir si alguno de ellos va a presentar un cáncer de próstata. Entonces, un ejemplo, estamos suponiendo un paciente, un abuelito suyo se enteró de que ha fallecido de cáncer de próstata. Entonces, su señor padre debería hacerse una evaluación a partir de los 50 años de edad, una vez anualmente realizarse los marcadores tumorales. Y usted igual, porque está comprobado en una serie de pacientes que tienen cáncer y dicen, no, mi padre tuvo cáncer. Y son 4 descendientes masculinos, a veces uno de ellos se le puede desarrollar el cáncer de próstata. Es como ustedes que ya probaron ginecología, saben lo mismo, que una dama murió, falleció por un cáncer de mama. La hija puede que sí, o la nieta de esa dama puede surgir un cáncer de mama, ¿no? Es decir, esto se ha comprobado ya en las investigaciones médicas serias, entonces eso ya está difundido y ustedes deben tener ese concepto claro. No quiere decir que nos vamos a alarmar por esa situación. Puede que sí en uno, puede que no, pero hay que tomar en cuenta. Entonces, hemos venido diciendo que la próstata es hormonodependiente. Entonces, una de las teorías es que por alguna razón, verán, ustedes, por ejemplo, ven un paciente que tiene un síntomas urinarios y creen que es una hiperplasia prostática. Usted no le debe dosificar andrógenos, sí, no debe administrarle hormonas suplementarias. Ha disminuido mucho porque los médicos han entendido que a veces hay pacientes que entran en una fase de andropausia y llegan a tener una disfunción eréctil. Hace 20 años, los médicos, todos los médicos, no necesariamente urólogos, pacientes tenían una disfunción eréctil y se administraba testosterona para mejorar la erección del paciente mayor que estaba en una fase de disfunción eréctil por la andropausia que estaba cruzando. Eso fue un gran error, porque antes que usted, por alguna razón, quiera dosificar, quiera administrar hormonas complementarias masculinas,
a un adulto, usted tiene que primero evaluar la próstata del paciente. Supongamos que tiene crecida la próstata por una hiperplasia. Si usted le prescribe hormona, esa próstata va a ser mayor porque usted va a alimentar a la glándula prostática con mayor cantidad de hormonas, entonces crecerá más. Y si eventualmente un paciente que usted le quiere dar hormonas complementarias o suplementarias, y usted le hace una evaluación, debe hacerle una evaluación previa y detecta que tiene alterado y lo evalúa y ya hay un cáncer de próstata ahí incipiente o in situ o localizado, usted no le puede prescribir hormonas porque va a alimentar más el cáncer de la próstata. Entonces, esto tienen ustedes que recordar en forma concreta sobre este tema, recordar esto, ¿no? Entonces, ahora, la anatomía patológica, el más frecuente es el adenocarcinoma de próstata. Y el hacer el tacto rectal en un paciente que tiene una patología de próstata es porque buscamos palpar la parte posterior de la glándula, que es el sitio donde se desarrolla el 90% de los cánceres de próstata en todos los varones del mundo. Entonces, en la parte posterior es la parte, como está en el dibujo, que usted puede palpar a través del tacto rectal. Ahí comienza a desarrollarse. Y por eso es que el paciente no presenta por mucho tiempo síntomas. El paciente no tiene disuria, no tiene nicturia. El paciente aparentemente micciona muy bien. Es porque el tumor no está en la parte de, la glándula que está en contacto o alrededor de la uretra. Entonces no hay aumento de presión, no hay dificultad para el vaciado de la orina. El paciente dice, doctor, yo orino bien como siempre. Entonces, por esa razón es que en una evaluación para las enfermedades de la próstata, nosotros, después de hacer exámenes de laboratorio y después de hacer imágenes, nosotros es obligación nosotros hacerle el tacto rectal para ver la consistencia de la próstata, si hay dolor, rigidez, cambio de temperatura, para detectar, para complementar la evaluación que usted ha hecho con los otros exámenes. Ahora, la próstata, como muchos cánceres que afectan a los diferentes órganos del cuerpo, es silencioso. Él está localizado dentro de la glándula y depende de la agresividad de las células tumorales, el paciente va a presentar complicaciones y ahí es cuando se detecta el cáncer. Otra cosa que debe quedar bien claro, todavía, por eso yo le dije al inicio de este tema de la glándula prostática, que hay mucho que investigar y se está investigando. Lo que sí, no ha cambiado lo que les voy a decir. Cuando el cáncer se presenta en un adulto, en un hombre joven estamos hablando que tiene 50, 52 años, su conducta es sumamente agresiva. Y como no se detecta a tiempo, a veces el paciente, cuando ya es evaluado, tiene metástasis. Entonces, la pelea o el tratamiento para tratar de frenar la enfermedad, ya no podemos hablar de curación, de frenar la enfermedad es difícil, onerosa. Cuando se presenta el cáncer en un adulto mayor, 75 años, 80 años, el tumor no, a veces no ha dado todavía metástasis.
y es menos agresivo. Una de las teorías es que influye el sistema inmunológico de la persona, de este paciente. Una de las teorías es que el adulto, cuando surge una alteración en la maligna, en la próstata, en el adulto mayor de 80 años tiene un desarrollo inmunológico mayor frente a este problema. Entonces, tiene que haber, hay algún mecanismo que trata de detener el desarrollo de la multiplicación de las células tumorales. Entonces, muchas veces los pacientes adultos mayores, nosotros detectamos a un paciente, lo operamos, que miccione bien, sigue teniendo dificultad, empezamos un esquema terapéutico, a veces en casos avanzados le hacemos una cirugía radical, le hacemos a veces una orquiectomía, y el paciente, muchos pacientes fallecen y mueren por otras causas porque tienen 80 años, porque tienen 78 años, porque tienen 85 años. Fallece por otro problema, quizás vascular, algún accidente, algún problema por insuficiencia cardíaca. Y no mueren por cáncer de próstata. Pero un adulto joven que tiene cáncer, que aparece el cáncer de próstata, doctores, ustedes tienen que manejarlo rápido para que el paciente no muera después de 2 años o a veces hasta cuando se lo detecta, 2 años ya fallece, ¿no? Fallece un hombre de 50, 55 años. Por eso en el mundo donde la salud es primordial, se trata de detectar a tiempo el cáncer de próstata, porque si se detecta a tiempo podemos hablar de curación, de tener la enfermedad bajo un control y el paciente puede tener una buena calidad de vida y compartir su vida con su entorno familiar. Y va a tener que el Estado o el propio paciente gastar menos dinero en mantener la salud. Cuando se detecta a tiempo, implica una serie de gastos para lograr frenar, para tratar de lograr frenar la enfermedad. Miren que yo no digo curación, frenar la enfermedad, detenerla, hacer más vivible, de ser más aceptable la vida que tiene el paciente. Entonces, los pacientes pueden presentar un tumor poco agresivo. Ese dato lo da cuando nosotros realizamos una biopsia, los patólogos nos dan un informe detallado, existen ciertos esquemas establecidos como es. Todavía está vigente este sistema. Entonces, el patólogo va a identificar la alteración que presenta las células de la glándula prostática cuando uno entrega un segmento de biopsia y nos va a decir qué está pasando, cuánto cambio histológico hay en esa muestra. Entonces se califica y se hace una gradación que se llama de Gleason. Mientras suma más los puntos, es el más agresivo el tumor, ¿no? Eso para que tengan una información. Entonces, el paciente que le consulta a usted muchas veces es asintomático. Alguna vez llega con molestias, por ejemplo, que tiene un ardor para orinar, una disúlcida. Es que eso ya es el organismo del paciente, ya está diciendo, aquí está pasando algo. Está diciendo la próstata, haz que me examinen porque yo ya tengo un problema. Pero, ¿qué pasa en el medio?
Si tiene 60 años, dicen, no, que esas molestias son normal porque ya viene con la próstata. No, nada, nada. Usted no tiene por qué tener ninguna alteración en su acto misional, no tiene que tener ninguna molestia con su vejiga. El momento que comienza a ver algunos síntomas, un signo, el paciente debe ser evaluado seriamente para detectar a tiempo un cáncer. Por ejemplo, también en algunos casos puede ocurrir esto. Déjeme retroceder aquí. Por ejemplo, el paciente alguna vez viene asustado el paciente y dice, doctor, me ha salido sangre en el semen. Se llama una hematospermia, hemospermia. Nunca, jamás nadie, ningún varón puede presentar un sangre en el semen. Si un paciente adulto llega a presentar eso, aquí está el dibujito. Ahí está el cáncer de próstata y ustedes pueden ver hacia atrás, en el lado derecho, se ve la vesícula seminal. Entonces, ese paciente con un síntoma me llega así, yo lo primero que pienso es, este paciente es posible que tenga un cáncer de próstata. Bueno, entonces, usted, cuando llega el paciente con molestias, usted le va a solicitar los marcadores tumorales, los exámenes rutinarios que ustedes ya saben, le va a pedir un examen de orina, un cultivo de orina y le va a hacer una ecografía. Primero, lógicamente, que la ecografía es hipogástrica. Si usted ya lo examina, si tiene los marcadores elevados, entonces el paciente le va a usted a sugerir que tiene que realizarse una biopsia de próstata. Es importantísimo hacer la biopsia para, con una biopsia, poder sugerir un tratamiento, el inicio de un tratamiento que va a durar el resto, y el tratamiento y controles que va a durar el resto de su vida. Nosotros, como les vengo diciendo, no damos el alta al paciente. No debemos dar el alta al paciente. El paciente está bajo control durante años, dependiendo el estadio o dependiendo en qué etapa se ha detectado el cáncer de este paciente. Entonces, ya si sospechamos que tiene un cáncer de próstata, la ecografía transrectal es importante. Y por medio de la ecografía transrectal, nosotros podemos hacer una biopsia, ¿no? Para hacer un estadiaje. Y por eso, ahí es cuando nosotros decimos, hágase una ecografía transrectal. Muchas veces cuando ya está la sospecha en un alto porcentaje positiva, le decimos, vamos a hacerle una ecografía transrectal y de una vez se va a hacer una biopsia ecodirigida. Eso es lo mejor o lo ideal de realizar, pero muchas veces no disponemos de un eco. Entonces tendremos que hacer la biopsia de otra manera, pero siempre tiene que realizarlo la persona que tiene experiencia en el manejo de hacer una biopsia de próstata, porque tiene que conocer la técnica y realizar la punción biopsia en los sitios que según un mapa que hay de la glándula prostática, usted va a tomar los fragmentos de la próstata para que el patólogo haga su estudio y nos confirme o nos niegue la presencia de un cáncer en la glándula prostática. Ahora, cuando hay sospecha, usted le va a hacer una biopsia, ¿no? Ahora, mire, les he dicho, detección sistemática del cáncer de próstata de pacientes mayores de 50 años. Entonces, usted le va a hacer
una biopsia a través de un ecógrafo. El ecógrafo es un aparatito, tiene un transductor que tiene un canal para hacer una biopsia. Las agujas actuales son unas agujas automáticas que disparan y cortan en segundos. Ahora, lo ideal para hacer una biopsia, doctores, es ecodirigida y necesita una preparación. No podemos decir, mañana se va a hacer la biopsia. No, doctores. La biopsia implica una preparación. ¿Por qué? Porque vamos a abordar a la glándula por vía rectal. Hemos dicho que la podemos palpar. Entonces, con el eco dirigido, podemos llegar a la glándula y hacer la biopsia. Entonces necesitamos una preparación. Son medidas preventivas para que no desarrolle una infección. ¿Sabían ustedes que ha habido pacientes, felizmente nosotros, como saben decir ustedes, toco madera, dicen, porque no ha pasado? Entonces tenemos que tocar madera aquí, en la mesa que tengo acá en mi estudio aquí. Entonces, ¿sabían ustedes que hay pacientes que han fallecido sépticos después de una biopsia de próstata? ¿Por qué? Porque el paciente tiene que estar preparado con antibióticos antes y después de este procedimiento. No debe ser minimizado. Hay escuelas que dicen que no es necesario. Nosotros seguimos un esquema aplicado desde hace muchos años y no tenemos por qué interrumpirlo, porque ha sido exitoso y no hemos tenido complicaciones en los pacientes que se han realizado bajo nuestro protocolo. Entonces, las cosas tienen que ser basadas en trabajo, en experiencia, y nosotros no seguimos tendencias que quizás en otros países, en otros países, tengan menos infecciones o bacterias menos resistentes que las nuestras. Muchos factores. Nosotros preparamos al paciente antes de la biopsia. Las contraindicaciones de una biopsia de próstata están escritas aquí. Una inflamación aguda, produce prostatitis aguda, un trastorno hematológico, trastornos anorrectales y un paciente que tenga una inmunosupresión. A ellos no les podemos nosotros realizar una biopsia de próstata. Aquí ustedes pueden ver en los dibujos cómo es el procedimiento, cómo va a entrar la aguja y un paciente durante el acto de la realización, una foto ahí ustedes ven la aguja automática, el transductor que entra a tomar la muestra. Para que nosotros hagamos este procedimiento, todo procedimiento tiene que ser firmado un consentimiento. Luego, si el paciente, que es un adulto, toma aspirina o algún otro coagulante, tiene que ser suspendido de 7 a 10 días antes. Hacemos una profilaxis antibiótica. Estamos poniendo ejemplos. Usted puede usar otro aminoglucósico, el que está escrito. Puede usar cefalosporinas y tiene que usar, nosotros usamos estos nidazol, metronidazol, porque está comprobado, inhibe las bacterias anaeróbicas. Entonces nosotros usamos el tinidazol. Se hace un enema de limpieza antes de la cirugía antes de la cirugía. Este es un esquema que nosotros sugerimos a los pacientes que van a ser evaluados por sospecha de un cáncer de próstata. A ver, durante muchos años que no había
el apoyo de una ecografía, el ecógrafo con un transductor cómodo para poder realizar la biopsia de próstata. Digo cómodo porque los primeros transductores rectales fueron rechazados por el mundo entero porque era un aparato grueso que entraba y causaba incomodidad al paciente para hacer solo el examen. Peor aún si va a hacer biopsia antes de avanzar. La biopsia debe ser realizada bajo una sedación. No tenemos por qué someter al paciente a someterlo a que sienta dolor, incomodidad durante el procedimiento. Estamos hablando de una punción a través de la mucosa del recto, que como usted dirá, no, que es una pistola automática, sí, pero vamos nosotros, de ser posible, hacer 12 muestras, 12 punciones. Entonces el paciente, nosotros lo sedamos para que no haya dolor, para que no haya recuerdo. Entonces trabajamos con anestesiólogo que lo va a sedar y se hace el procedimiento. Lógicamente que también, bueno, ustedes no ven anestesiología, pero ya irán aprendiendo, tienen que saber que ahora hay muchas sustancias de eliminación de procedimiento transitorio que 5 o 10 minutos el paciente ya está otra vez lúcido y se va a recuperar de pronto y se irá a su casa caminando normal. Lógicamente que siempre tiene que ir con alguna persona de apoyo, no familiar. Entonces nosotros sedamos al paciente, lo hemos preparado y vamos a tratar de tomar 6 muestras de cada segmento de la glándula prostática, como está ese esquema que estoy mostrando. Ese esquema es el que existe en nuestra área de urología y muchos tienen algo, en todas partes del mundo tienen algo similar, con más detalle. Aquí tratamos que sea lo más sencillo para que ustedes puedan tener una idea. Ya sé que ustedes no son médicos generales, pero tienen que tener una información como cultura médica de lo que ocurre en este caso con los pacientes que pueden presentar sospecha de un cáncer de próstata y nosotros realizamos este estudio para estadiar al paciente y confirmar. También puede haber una biopsia aspiración. Pues sucede que eso de la aspiración no siempre es posible conseguir unas agujas, unas jeringuillas especiales aspirativas para sacar el líquido prostático y se haga una citología y detectamos de esa manera, se detecta la presencia de las células tumorales que existen en las glándulas prostáticas. Bueno, las complicaciones, puede haber una infección urinaria, bacteriemia, si es que está mal preparado. Eso es un 2% de los pacientes pueden desarrollar esta situación. A veces hemos tenido una interconsulta, terapia intensiva más una interconsulta, urología. Paciente séptico de 78 años de edad que llegó séptico y averiguando bien la historia, ¿qué pasó? Le han hecho en una institución hace 2 días una biopsia de próstata. Y entonces uno va a ver al paciente que está en terapia intensiva, séptico, intubado, y uno busca al familiar. Sí, dice, pero él no tomó nada. No, él no tomó nada, él no ha tomado nada. Dice, y ya está. No, pues doctores, no puede suceder. Algunos saldrán avanti, saldrán, se liberarán del problema. Otros se complican más y se van. No, eso no puede suceder. Bueno, es mi comentario. Eso ya depende de cada grupo, de cada centro hospitalario, de los que realizan la biopsia. Pero trato de darle, le comunico la experiencia y la vivencia que nosotros venimos, lo vamos haciendo en nuestro centro hospitalario. Bueno, entonces,
Si un paciente tiene un cáncer de próstata y tenemos ya la biopsia, entonces ahí vamos a hacer el estadiaje. ¿Qué caso frente a qué paciente tenemos? Nosotros seguimos usando el estadio de los tumores, se aplica el esquema de TNM, tumores, nódulos y metástasis, que es de conocimiento mundial. Siempre ha existido dos escuelas grandes, que una es la europea y la otra central, que en el fondo es de Norteamérica. Entonces, hay siempre, unos dicen que el T1 es hasta un nivel, otros dicen que ese es A, lo catalogan A, B, C, D, otro es T1, T2, T3, T4. Bueno, para que no haya problema, la escuela de patología o las patologías en el mundo muchas veces hacen un informe poniendo de acuerdo a la histología, los resultados de la patología, de la biopsia, lo ponen que este es T1, entonces está en A, para darle gusto a todos los urólogos que dicen, no, sí traten de entender que eso es cuestión política de los grupos que dominan la urología en el mundo. Pero nosotros seguimos, y hay unas tabletas que tenemos que la comparación, el equiparamiento de A con 2, el C con el 3. Bueno, ese es un problema que lo tenemos nosotros. Ustedes lo que deben recordar es que mientras más avanzado, es más complicado el paciente. Si tiene T4, significa que el paciente ya tiene metástasis a distancia por el cáncer de próstata. Cierto, antes de... como el cáncer de próstata es hormonodependiente, durante muchos años, y como ustedes están escuchando, no se detectaba a tiempo o en estadios iniciales el cáncer de próstata, porque es de la década del 90 que con el uso del marcador tumoral se trata de detectar a tiempo, en forma precoz, el cáncer de próstata. Entonces, ya han surgido paralelamente unos esquemas de intervenciones quirúrgicas para lograr detener la enfermedad. Pero hace 50, 60 años, sabiendo que existe una relación con la hormona masculina, el cáncer de próstata era tratado con hormonoterapia. Ya vamos a mencionar eso. Luego, hace como 50, 60 años, comenzó a realizarse la cirugía de prostatectomía radical. Ustedes saben, por cirugía, por ginecología, que se habla, por ejemplo, vamos a hacer una histerectomía radical. Significa que vas a extraer el cuerpo uterino, los anexos, todo. Es un vaciamiento y a veces viene una linfenectomía. Si hablamos de una prostatectomía radical, vamos a extraer la glándula prostática, las vesículas seminales, porque si ya no hay próstata, ya no va a llegar el líquido prostático a las vesículas seminales y ya no va a haber volumen de eyaculado. Entonces, la cirugía, y también sabemos que el cáncer de próstata puede invadir la vesícula seminal, entonces no podemos ser tan selectivos. Tiene que ser, por el término, dice, radical, ¿no? Entonces, el paciente se le va a extraer la glándula. Aquí, como en este dibujo, usted puede ver que en fucsia o color violeta dice próstata, ¿no? Entonces, le sacamos la próstata y vamos a suturar el cuello de la uretra con el cuello de la vejiga, así como está el dibujo, muestra el dibujo. Y en la imagen de abajo, ustedes pueden ver que tenemos
disecada y alzada la glándula prostática y hacia la borda inferior se ve la uretra, ¿no? Entonces, la prostatectomía radical es cuando el paciente tiene un estadio T1, T2, entonces se puede sacar la glándula prostática, se hace una linfadenectomía, se saca los ganglios que existen en los que están alrededor del nervio obturador, por los vasos ilíacos, se va a extraer los ganglios. ¿Por qué? Porque el cáncer de próstata se disemina al inicio por vía linfática. Yo sé que ustedes en anatomía ni siquiera les mencionaron que existe un sistema que se llama linfático, posiblemente, pero usted sabe que existe. Entonces, los ganglios linfáticos cumplen una función increíble. Y usted, bueno, lo que vayan a hacer... Sí, él están alegres los colegas. Entonces, cuando un paciente... el sistema linfático, digo, es la vía de diseminación del cáncer de próstata. Y el sistema linfático cumple una función formidable. Si alguno de ustedes en algún momento llega a hacer cirugía, por ejemplo, oncológica, entonces ahí sí tiene que conocer todo el mapa de los ganglios que tenemos en nuestro cuerpo. Así que si usted va a ser un cirujano oncólogo, va a hacer cirugía oncológica, entonces tiene que saber todos los ganglios, por dónde están las relaciones anatómicas y demás. En el cáncer de próstata, si vamos a hacer una cirugía radical, vamos a hacer una extirpación del sistema de los ganglios que están ubicados en los vasos ilíacos internos y el nervio obturador. Lo importante de esta operación es ser muy conservador con los plexos y las bandaletas nerviosas, porque una de las complicaciones de la cirugía radical es la pérdida de la erección, y otra complicación que puede presentar es la incontinencia por lesión del esfínter externo. Entonces, nosotros consideramos que la cirugía radical, cuando se detecta en estadios iniciales un cáncer de próstata, nos va a dar una expectativa y una calidad de vida buena. A otras veces, pacientes que tienen en esta fase, en esta etapa del cáncer, se puede hacer la radioterapia, o ahora existe la braquiterapia. Lógico que no está al alcance del bolsillo de la comunidad ecuatoriana en su mayoría. La radioterapia ahora también es muy selectiva, y acá en la actualidad también en el país se puede hacer una radioterapia muy selectiva, porque perdón, el aparato perdón, con el que se aplica la radioterapia han sido perfeccionados y modificados mucho en relación a los que se usaban hace 30 o 40 años. Entonces, porque la radiación ahora es muy dirigida, tratando de ser muy localizada para evitar complicaciones del entorno de la próstata, como por ejemplo proctitis, cistitis. Es posible que se presente, pero si retrocedemos años, era muy frecuente una incomodidad, una mala calidad de vida. Ahora hay algo más focalizado, más selectivo, el tratamiento de la radioterapia. Estamos hablando de pacientes que tienen chance
de tratar de curarse y limitar su enfermedad y que tenga una supervivencia de 10, 15 años bajo control. Luego se puede hacer la braquiterapia, que esto consiste en sembrar en la próstata, no se la extrae, sino que se va a sembrar en la próstata semillas radioactivas, ¿no? Lo que sucede es que su costo, doctor, es inaccesible para la comunidad normal. Bueno, aquí yo digo, si es un asambleísta, pues no, de nuestro gobierno, tiene cáncer de próstata, se va a un sitio en Norteamérica o algún, ¿no? Y le hacen la braquiterapia, entonces puede invertir $50,000. Pero para ellos no hay problema, ¿no? Pero a un paciente que busca la atención en hospitales públicos o en un hospital privado como el Bernasa, así tuviéramos la máquina, no hay quien eh, vaya a hacerse tratar por el alto costo, ¿no? Pero es una opción que existe y que deben tener una idea que se puede aplicar, pues, cuando es posible hacerlo en el asunto económico. Bueno, lo que deben tener también en cuenta es lo siguiente: la prostatectomía radical hay un riesgo de disfunción eréctil e incontinencia. Entonces, usted tiene que advertir al paciente. Estas complicaciones cada vez se presentan menos, doctores, porque cada vez con el andar y la realización de la cirugía, los grupos han ganado mucha experiencia y tienen que irse capacitando para evitar eh, el daño de los nervios, ¿no? Que tienen que estar relacionados con los nervios que llegan al cuerpo peniano, y conocer muy bien la anatomía para evitar la lesión del esfínter externo y que provoquemos una pérdida involuntaria de la orina, que si no haya un control y el paciente quede con este problema que es la incontinencia. Pero no quiere decir que no sucede. Si se presenta y puede presentarse, no se puede decir que todo es perfecto. Depende de muchos factores durante el acto operatorio. Podemos decir que el paciente dice, tiene eh, T1, o dice, tiene T2B, y cuando lo vamos a abrir, se lo abre, tiene ya T2B, ya yendo a 3. Entonces es más complejo la disección, está infiltrado quizás algo de totalmente el cuello, entonces tiene que haber una reconstrucción. Eso puede influenciar en la sutura y puede el paciente quedar incontinente. Todos quedan al inicio con una ligera incontinencia porque va a funcionar de otra manera la vejiga con el esfínter externo. Entonces, al principio puede haber una pérdida de orina, luego poco a poco se va acoplando el funcionamiento y el paciente queda bien. La erección, lo mismo. Los primeros mes, 2 meses, el paciente, de acuerdo eh, a todo lo que se ha disecado, liberado, se inhibe. Es un proceso de cicatrización y el paciente luego vuelve a tener erección. Lógico está que usted ya le explicó que el paciente puede tener actividad sexual, va a tener orgasmo, pero ya no va a tener emisión seminal. Todo eso el paciente tiene que tener un conocimiento preciso al respecto y tiene que firmarlo en el consentimiento que toda cirugía se presente y tiene que dar su aceptación para evitar reclamo. Pero bueno, normalmente el paciente que se opera de una cirugía por cáncer ya se comprueba con toda la biopsia y dependiendo de este resultado de la biopsia de todos estos especímenes, se da un tratamiento complementario o no se da tratamiento complementario y tiene que estar bajo control
Todos los meses, el primer año, se hace un antígeno específico de próstata, que es el que va indicando cómo están los valores, la actividad tumoral, o ya no hay actividad tumoral, y así progresivamente bajo control durante 10, 12, 15 años. Estamos hablando de un paciente que ha tenido un tumor en T1, T2A, y entonces el paciente puede vivir satisfactoriamente, lógicamente, bajo control. Y el alta, no conocemos la palabra alta estos pacientes. Bueno, estamos hablando de nuestra escuela. Respetamos los manejos de otras instituciones o colegios. Entonces, bueno, esto solamente que tengan información de que puede haber complicaciones, ¿no? Pero es raro, no es una incidencia alta, pero tenemos que comentar que puede haber, ¿no? Trastornos y complicaciones. Estas son las complicaciones: la incontinencia, puede haber estenosis de uretra por la sonda, puede haber un daño del trígono y se hace una nefrosis, pero esto es como una comunicación de lo que puede presentarse. Lógico está que se trata a la fecha de que esto no ocurra, porque el paciente se lo evalúa, se lo estudia, se planifica para que las cosas, la cirugía y todo el control sea satisfactorio para el paciente y no se altere su calidad de vida. A ver, ahora sí vamos a hablar algo del tratamiento hormonal o los tratamientos farmacológicos del cáncer de próstata. Les decía que se comprobó que la próstata es hormonodependiente. Entonces, allá en el año 1947, el premio Nobel lo ganó este norteamericano porque hizo un estudio, provocó cáncer de próstata a los ratones, conejos, perros, y empezó a administrar luego hormonas femeninas. Y entonces al administrar hormonas femeninas había una regresión del tumor en estos animales. Entonces hizo un estudio muy largo y se comprobó que y luego se hizo este tratamiento de hormonoterapia con los seres humanos y se comprobó el regreso del tumor, la disminución de tamaño, las metástasis no se presentaban. Entonces, en esa época empezó a darse una hormonoterapia al paciente aquejado de un cáncer de próstata. Se usaba el etilvestrol, que es los estrógenos, en dosis de 1 o 3 miligramos, y la industria farmacéutica elaboraba estas tabletas que ya existían para el asunto de la menopausia, ¿no? Entonces, en una época, cuando la mujer presentaba estaba pasando la menopausia, había entonces ese bache hormonal que se instala en la dama, se comenzó a dar suplementos de estrógenos por vía oral, eran estrógenos sintéticos. Así fue como comenzó el tratamiento de hormonoterapia en el paciente que presenta cáncer de próstata. Entonces hubo mejorías. Pero también hubo un problema que está todavía vigente. Existe, durante determinado tiempo, estas hormonas femeninas van a bajar el nivel de la hormona masculina. Los exámenes van a ser buenos, no hay actividad tumoral. Hay un problema en el varón que empieza a tomar esta medicación, estos sustitutos, el paciente va a acumular grasa, va a engordar, va a presentar ginecomastia, pero el paciente va a estar estable. Pero las células tumorales también tienen la capacidad
de identificar al producto que las inhibe. Entonces pasa un determinado tiempo que el paciente, pese a que está recibiendo la hormonoterapia, comienza, por eso es que nosotros le estoy diciendo que se dosifique el antígeno, por ejemplo. Entonces, el paciente ya tiene 4 años tomando la medicación, está bien, vive tranquilo, bueno, ha engordado un poco, tiene una ginecomastia, pero está vivo, y orina bien, ya. Pero en un momento se hace un examen de sangre en los marcadores que se hace quizás ya a los 4 años, lo hacemos cada 3 meses, y sale que hay una elevación inusual del marcador tumoral. Entonces uno dice, ¿qué pasó? Evaluación completa. Significa que las células tumorales ya identificaron a la hormona como su enemigo. Entonces estamos frente a un paciente refractario. Nosotros, el término para las bacterias es resistencia. Nosotros usamos un término que dice refractario a la hormonoterapia. Así que ya la hormonoterapia no va a frenar la enfermedad. Ya no va a frenar. ¿Por qué, doctores? Es porque el mayor volumen de los andrógenos se producen en nuestros testículos, pero un 10 a 15% de los andrógenos son producidos por la otra vía que está relacionada con la hipófisis y la suprarrenal. ¿Ya? Entonces, no podemos llegar a un nivel bajísimo de la testosterona. Siempre va a haber un repunte, siempre va a haber un nivel, porque el organismo está produciendo por otra vía, la hormona masculina. Ya, entonces el paciente puede hacerse refractario y tenemos entonces que usar otro método, usar otra medicación para detener la enfermedad, porque inmediatamente el paciente va a desarrollar metástasis porque ya no hay control de la actividad tumoral, y un paciente que no se ha operado la próstata, sino que inició un esquema de hormonoterapia. Entonces, ahora, esto de la hormonoterapia tiene una larga historia porque en una época se usó el detilvestrol, como aquí está una foto de un medicamento que dice detilvestrol. Entonces, como se sabe el asunto que es refractario, hay unos esquemas que le dan la hormonoterapia por vía oral y se usa un medicamento que va a bloquear la acción de la hipófisis para que no se elabore, para que el organismo no produzca más, se rompa la cadena de formación de la hormona masculina. Entonces se usaba el acetato de leuprolide, que están ustedes viendo ahí, dice leuprolide. Entonces le inyectan una ampolla por mes. Lo que sucede es que, doctores, la ampolla de acetato de leuprolide en nuestro medio vale la de 3 miligramos, la de 3 miligramos, 325 vale $120 o $140, de acuerdo a la casa farmacéutica. Entonces tiene que tomar las pastillitas y tiene que tomar y inyectarse una ampolla por mes. Las instituciones, muchas instituciones no dan todos los medicamentos, otras no dan nada, y un porcentaje tendrá que invertir de su dinero para la adquisición de estos fármacos. Bueno, como se usaba el detilvestrol, vino la industria farmacéutica y comprobó por una serie de estudios de que los estrógenos, como el que se usó años atrás, provocaba trastornos de vía hepática, trastornos hepáticos, trastornos cardiovasculares. Entonces salieron unos sintéticos.
de laboratorios internacionales, y el de dietiletilvestrol, que valía 100 pastillitas, $12, salió al mercado una tableta que se llamó Androcur, en el mundo entero, de Beric Ingenheim, y la pastilla que llegó cuando recién salió costaba $2.50 cada uno. Entonces tenía que tener como casi $800 para tomar la pastilla, de lo que gastaba como $36 con el dietiletilvestrol. Pero ustedes deben saber que todavía existe en Norteamérica el dietiletilvestrol y que algunos urólogos mayores la siguen prescribiendo, porque no siempre es accesible los otros medicamentos por su alto costo. Ya, entonces, como se suspendió el dietiletilvestrol, luego dijeron que el Androcur actuaba a nivel de porque es un medicamento que altera el nivel hormonal, que iba a actuar sobre la hipófisis. Salieron estudios en contra. Bueno, durante años se usó. Ahora salió en el mercado otros antiandrogénicos sintéticos, como en el medio existe una que se llama flutamida, y luego en la actualidad hay uno que se llama la bicalutamida. Y actualmente, desde hace unos 3 años, ha salido otro medicamento que todos pelean por la superselectividad, todos son maravillosos por la industria farmacéutica, que tiene menos efectos colaterales, que es menos refractario. Ahora se llama ensulotamida. Entonces, pero el costo es alto. Siempre que estos productos salen a la venta en el mundo, al inicio, porque ellos tienen una patente, si es una industria, solo una firma que elabora, ellos tienen su patente y no pueden ningún otro laboratorio copiar o repetir la fórmula del producto durante 5 años, depende cómo establece su patente. Entonces, ese laboratorio, el expendio es alto, porque supuestamente tiene que recuperar todo el estudio, todos los ensayos, todas las pruebas para ponerla en el mercado y ser aprobada por la Federación Americana o Europea de los Productos Farmacológicos para uso humano. Entonces, el costo es alto, es a veces no accesible a los pacientes, peor en esta época de pandemia, que la crisis económica es mundial, ¿no? Entonces, peor en Ecuador. Entonces, tenemos que tratar de prescribir lo que hay en el mercado, lo que puede el paciente adquirir para tratar de limitar su enfermedad. Entonces, aquí hay una lista: acetato de ciproterona y el Androcur, la flutamida, que todavía se vende acá en el medio, la bicalutamida, que todavía también se expende, y ahora hay la ensulotamida. Ahora, los antiandrogénicos, tenemos aquí el dietiletilvestrol, el acetato loroprolide, y todos los otros que están ahí en este listado no llegan a nuestro medio. Y si llegan, son de alto costo, que no puede ser que las instituciones no le van a dar al paciente porque no cubre su seguro, y el paciente entonces debe adquirirlo de su propio peculio, ¿no? Entonces, pero todos estos medicamentos que están aquí mencionados son los que se trata de detener la actividad tumoral existente, detenerla, inhibir la acción, que las células tumorales se reproduzcan, se quede estática. Ahora, aparte de eso, nosotros, esto es teoría en el sentido del paciente que le llega a uno, pero muchas veces el paciente llega con síntomas, con molestias para la micción. Entonces usted tiene que muchas veces realizar una intervención quirúrgica para que el paciente pueda miccionar. Entonces usted tiene que hacer una intervención endoscópica
No abrimos, solo se hace la apertura, la cirugía a cielo abierto cuando vamos a hacer la prostatectomía radical. Tratamos de no abrir al paciente cuando tiene tejido que ocluye la uretra. A veces el paciente puede tener un cáncer agresivo que infiltra el trígono, es decir, el cuello de la vejiga, y bloquea los meatos ureterales y a veces hacen insuficiencia renal aguda porque no puedes llegar a la orina suficientemente normal porque está bloqueado los meatos ureterales, especialmente de abajo hacia atrás, y tenemos que hacer una cirugía endoscópica, resecar todo el tejido de ser posible para que el paciente pueda vaciar su vejiga y darle el tratamiento, algún esquema terapéutico que hemos mencionado para frenar la enfermedad, detenerla. Y el paciente el paciente usted tiene que sugerirle o decirle que las tabletas son por el resto de su vida hasta que se haga refractario. No es cuando él quiere, no es cuando él puede, no es cuando el IES le da, no, así no funciona. Porque si se suspende la hormonoterapia, se reactiva otra vez la actividad normal más androgénica y va a alimentar el cáncer que usted lo tiene detenido. Entonces, si el paciente viene con trastornos urinarios, usted tiene que hacer que el paciente orine satisfactoriamente y luego le continúa dando el tratamiento que pueda aplicar. Ahora, si el paciente llega en estadios más avanzados, significa que el paciente tiene ya metástasis. Las metástasis más frecuentes se presentan metástasis linfáticas y luego son las óseas. Las óseas, hay dos clases de metástasis, osteolíticas, como el nombre lo dice, lisis, destrucción, y otras son osteoblásticas o osteoclásticas. Significa que va a haber una acumulación de tejido óseo en los cuerpos vertebrales. Entonces, si el paciente tiene a veces, hay pacientes que llegan con metástasis osteoblásticas o osteoclásticas, ellos van a tener en una radiografía que se le tome, va a haber unas vértebras que se llaman vértebras marmóreas o como el mármol, porque usted va a ver las vértebras blancas, intensas, y significa que ese paciente puede tener ya metástasis óseas osteoblásticas. En otros se va a ver una metástasis osteolítica, que es una imagen en sacabocado en los huesos de la pelvis, en el sacro, en la cabeza del fémur. Ese paciente tiene una metástasis osteolíticas. Si el paciente tiene esas metástasis osteolíticas, significa que él está en un estadio avanzado, está en un estadio de 4. Y tratar de rescatar al paciente es difícil, no imposible. Entonces ahí nosotros le vamos a proponer para defender. Ahora, otra cosa que deben recordar, se me estaba viendo, esta evaluación, este seguimiento, se apoya uno con la dosificación del antígeno específico de próstata. Alguna vez viene un paciente que ha bajado de peso, que sí puede orinar, pero que se siente decaído y demás, y el paciente no quiere aceptar que tiene un problema de la vía urinaria. A veces la familia lo presiona, los hijos y demás detalles de un entorno familiar. Entonces va al médico y uno le dice, hágase esto. Bueno, trae un marcador tumoral. Los marcadores tumorales, el rango normal es de 0,1 a 4 nanogramos en pacientes jóvenes. Siempre hay una pequeñísima elevación de acuerdo a la edad. Si un paciente de 80 años tiene un antígeno de 8 nanogramos, yo no me preocupo si tiene 80 años. Pero si un hombre joven presenta un antígeno de 12 nanogramos, es asintomático, yo lo pongo en observación.
véngase en 3 meses. Si persiste o se eleva más, ese paciente tiene un cáncer de próstata y tiene que ser biopsiado. Así no sea palpable, tiene que ser biopsiado. Entonces, el paciente que, por ejemplo, detecta un tumor avanzado, el paciente a veces viene con un antígeno específico de próstata de 600 nanogramos. ¿Sabían ustedes que hay pacientes que vienen con 3.000 de antígeno específico de próstata? 3.000. Entonces, con ese examen uno dice, este señor tiene metástasis en todos los huesos, y así es. Con 900 ya está todo el hueso regado, el tumor. Entonces tenemos que hacer una cirugía de salvataje, de rescate, para que el paciente no muera, para que prolongue su vida por un tiempo, porque ya la suerte está echada en ese paciente, por no de ser detectado a tiempo, porque a veces, como he dicho al inicio de esta charla, el paciente a veces es asintomático. Bueno, entonces si el paciente tiene un estadio avanzado, nosotros le proponemos a veces una castración. Ya no puede ser la castración química o no. Es con un antígeno tan alto, comenzar a dar hormonoterapia y luego quizás hacer una radioterapia, no va a marchar. Lo que hacemos es que el paciente se hace una cirugía de próstata transuretral, sacamos todo el tejido para la biopsia, confirmamos el estadiaje y nosotros le proponemos a veces una orquiectomía, sacar el parénquima testicular. Aquí. Vamos a sacar el parénquima testicular. ¿Para qué? Para bloquear drásticamente los niveles hormonales de ese paciente que tiene metástasis a distancia. Y logramos de que haya una remisión muchas veces y se limpie, porque al no haber el alimento que es los andrógenos, las células tumorales se mueren, ya para que nos entendamos, se mueren, ya no hay células tumorales, se queda solamente focalizado en el órgano afectado que es la próstata. Y logramos mantener al paciente por un buen tiempo viviendo. Cuando hacemos este procedimiento que en un paciente adulto mayor, podemos decir con seguridad que el paciente llega a vivir tranquilo durante, si el antígeno estaba en unos 600, el paciente vive 3, 4 años, 5 años, sin tomar más ningún otro medicamento. Hay opciones terapéuticas, doctores, para después de la orquiectomía comenzar a dar, pero los esquemas terapéuticos, que es la quimioterapia, implica gastar 3, 4 mil dólares mensuales. Entonces, estamos frente a un problema social para poder prolongar la vida, que es como nuestro objetivo como médicos, que el paciente viva y tenga buena calidad de vida. Entonces, muchos pacientes se les hace la orquiectomía y los controlamos. Al inicio es bueno, pasan a veces 3 años o más, ya las células tumorales se adaptan a vivir sin la hormonoterapia, porque acuérdense que las células tumorales sufren una alteración, una anaplasia. Entonces, dependiendo de cuál fue el glixon que tenía ese tumor, ellas se activan y van a sembrar otra vez, y a veces ya es difícil rescatarlo y el paciente se va a complicar y va a fallecer. Entonces, lo que debemos nosotros tratar de que los tumores el cáncer de próstata debe ser detectado a tiempo. No quiere decir que todos los pacientes van a tener cáncer, pero en otras partes del mundo, a partir de los 50 años de edad, se dosifica el antígeno de próstata como un examen obligatorio para que haya una detección
precoz de cáncer de próstata. Es decir, por ejemplo, usted tiene un seguro, mencionemos uno del medio, BMI, llega a los 50 años, el paciente tiene 50 años y BMI le manda un comunicado, señor fulano de tal, para renovar su seguro de vida debe hacerse una evaluación de la próstata. Esa evaluación implica que tiene que ir al urólogo para que lo evalúe, se dosifique el antígeno específico de próstata. Todo esto, el urólogo al un informe está bien, muy bien renovado y tiene el compromiso de que una vez al año mínimo se vaya evaluando la próstata para detectar con tiempo la aparición de un cáncer. Entonces, si se detecta a tiempo, hemos dicho que lo podemos frenar y curar, por ejemplo, dándole radioterapia, haciendo la cirugía radical. Entonces, el paciente, el seguro va a gastar en una cirugía y se acabó. El paciente va a invertir en una cirugía y se detectó el cáncer. Pero si no ocurre eso, va a aparecer cuando algún momento haya síntomas. Y hemos dicho que los síntomas, al inicio del tumor no da síntomas, sino cuando ya se ha infiltrado, cuando quizás llega con metástasis. Entonces, todavía en nuestro medio, penosamente, estamos lejos de hacer esto. Nosotros en nuestro centro hospitalario, la última vez fue hace 5 años, durante 6 años atrás hicimos un esquema de una semana llamábamos salud prostática. Entonces detectamos un porcentaje de pacientes, otros ya con esta evaluación previa, ya no necesariamente en nuestra institución, pero se han ido controlando, ya tienen conciencia de que mejor es detectar a tiempo antes de llegar en estados tardíos, donde su vida va a ser de mala calidad y en algún momento van a morir, ¿no? Entonces, es importante, doctores, que ustedes comprendan un poco esta enfermedad que no se va a erradicar, que va a seguir apareciendo porque la humanidad envejece ahora más tarde, ahora la supervivencia es mayor, entonces en el paciente adulto mayor puede aparecer el cáncer de próstata, porque va a haber más adultos en el mundo, porque vivimos más tiempo. Y ustedes, peor, vivirán más tiempo que nosotros. Bueno, eso es lo que puedo decirles sobre el cáncer de próstata, tratando de resumir un tema que es amplio, gran. Les comento que hay un libro que se llama La próstata, que es un volumen así. Yo no alcanzaría a leerlo todo, porque es demasiado. Pero de todo lo que se escribe, todo lo que se investiga sobre esta glándula. ¿Alguna pregunta, doctores? Bueno, si no hay... Por favor, Roxana, Buenas noches. ¿Sí se escucha? La escucho, sí, dígame. Yo había leído que existía una terapia con virus oncolíticos. Pero hable un poquito más alto porque no le escucho. Un poquito más alto, doctor. Yo había leído que existía una terapia con virus oncolíticos para tratar el cáncer de próstata. ¿Usted ha leído algo al respecto? Era sobre una terapia con virus oncolíticos que se estaban utilizando para tratar el cáncer de próstata. ¿Esto en verdad funciona? Bueno, eso hay una serie de tratamientos que se aplican para ver si, pero a largo plazo, para ver
Y nosotros, las sociedades internacionales de urología, tienen que, a largo plazo, cualquier tratamiento tiene que ser probado científicamente y en números para poder ser sugeridos como parte del arsenal terapéutico. Entonces, sobre lo que usted me está mencionando, se ha escuchado, pero soy honesto, hasta el año pasado, que estuve en un congreso internacional, no se reportó ninguno de estos trabajos en ese evento que agrupó a la Sociedad Americana de Urología. Entonces, no le puedo yo asegurar nada porque desconozco sobre ese tema, doctora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Levante la mano, por favor, en la plataforma. Bueno. De todas maneras, a la orden, cualquier pregunta. Ahí hay un Alfredo. A ver. Por favor, Alfredo Estrella. Buenas noches, doctor. En cuanto a lo que es, en el caso de cáncer de próstata, realizar la prostatectomía, ¿qué tan frecuente o qué tanta incidencia hay en lo que es la incontinencia urinaria de realizar esta operación? Acá, en nuestra comunidad, nuestra población masculina ecuatoriana, todavía, como ya les he dicho, y ya no vamos a hablar más de capaz de la próstata, todavía el paciente no acepta los problemas que puede tener al llegar a determinada edad con la próstata. Hemos dicho que asocian al urólogo a que cada vez que va un paciente a mi consultorio o al hospital, a la consulta externa, yo lo agacho y le hago el tacto rectal. Eso no es así, pero eso es lo que la comunidad tiene acá. Entonces, como ese concepto, y como hay otro problema grande, que nosotros los seres humanos buscamos atención cuando sentimos algo, cuando nos pasa algo, pero en el caso del cáncer de próstata no va a haber ninguna molestia en estadios iniciales. Entonces, debería, como he comentado, en otras partes del mundo, tienes 50 años, hazte una evaluación. Yo no tengo por qué hacer el tacto, quiero que se dosifique el antígeno, que se haga una ecografía y listo. Y vaya al urólogo de su confianza para que lo evalúe una vez al año. Y se acabó, doctor. Y en un grupo, que tampoco quiere decir que hay muchísimo, un alto porcentaje de cáncer de próstata. No, doctor, no. Más hay el crecimiento benigno, la hiperplasia prostática, que se le va a dar síntomas. Pero el cáncer a veces se lo detecta. Por ejemplo, hay un paciente que ya falleció, no diremos el nombre, era un futbolista de uno de los famosos equipos nuestros de la provincia. Él hace más de un año, un antígeno de 600. Consultó y le dijimos que había que hacer esto. No aceptó nada, se fue. Ahora, volvió este año 2000 de antígeno específico de próstata. Le hicimos una radiografía simple, una foto. Ni siquiera le hemos pedido gammografía, que es el examen ideal para detectar o confirmar la metástasis ósea, una gammografía del esqueleto, que penosamente se hace solo en Solca. Digo penosamente porque demoran, vale $280. Entonces, a veces el paciente dice, no puedo hacerme la gammografía, pero en el caso que estoy comentando, se hace una placa simple, metástasis en todo el esqueleto. Le dijimos, tenemos que castrarte rápido para tratar de tratarte. No, que yo no me hago eso, que no sé qué, que voy a recibir, me han dicho, una medicación homeopática alternativa. Ya se murió. Por favor, doctor. Es que no hay cultura, no hay medicina preventiva. Entonces, lo ideal sería, por esa razón, ahora, mire que no hay una incidencia alta en el medio, pero cuando viene,
el paciente ya tiene un estadio que a veces no es posible realizar la prostatectomía radical. Como esto ocurre tanto en Ecuador como en los países latinoamericanos, ahora se está flexibilizando y se hace a veces la prostatectomía radical en un estadio más avanzado para complementar a veces con la radioterapia porque ya hay ganglios positivos para poder rescatar al paciente. Ahora hay otras agrupaciones en otros países, no, solamente hasta T2B se hace radical y no se toca. Ya vienen las otras alternativas como la hormonoterapia o la quimioterapia. Entonces, como digo, se sigue tratando se discute mucho dentro de la urología en el mundo sobre el cáncer de próstata. Yo pienso que si en nuestro medio se educa a la comunidad masculina adulta, podría detectarse a tiempo muchos pacientes con su cáncer y brindarle una buena calidad de vida. Y que, sí, una buena calidad de vida. Y viene el otro asunto, es el asunto económico. El paciente comienza a tomar tabletas como la enzalutamida. El paciente le da en alguna época les habrá dado la institución. Ahora en esta época de pandemia ya no le da, ya no toma, no puede gastar o no quiere gastar, porque depende. Eso es el cerebro, eso es porque en nuestro cerebro le metió el populismo eso, que el Estado tiene que darle todo. A veces, doctor, no es posible. Si usted quiere estar sano, tiene que invertir para estar sano. Entonces, ya no me da la frutamida, no tome. Tiene que tomarla, porque la medicación es a largo plazo. Si es añoso, muy añoso, el paciente vivirá con la inhibición androgénica 4, 5, 6 años, va a ver crecer a sus nietos, etc. Y puede que ahí se haga refractario. Podríamos entonces recurrir a otro medicamento, pero eso esa quimioterapia en la actualidad sigue siendo un poco onerosa. Y en las instituciones o los seguros privados, no, a veces en los seguros privados no pagan o no subvencionan tratamientos oncológicos. No todos los seguros de salud lo veían como el oro, no, doctor. Entonces uno firma esto y dice, no incluye tratamiento oncológico. Y por eso el paciente, si saca un seguro de adulto, le hacen el examen de la próstata, la evaluación prostática, porque si tiene cáncer, no, pues dice, voy a tener que gastar en cuánto. No. El paciente tiene que coger ese seguro sanito. No importa que sea adulto, pero que no tenga sospechas de algo maligno, de un cáncer, no solamente de próstata, de algún otro órgano. Entonces, lo ideal sería detectar a tiempo y nosotros podemos hacer una cirugía radical, doctor, y tiene buena calidad de vida. Los pacientes viven 14, 15 años, se envejecen y no van a morirse de ninguna complicación por un cáncer de próstata. Ok. Bueno, entonces nos vemos el otro fin de semana. Tengan buenas clases, pasen bien. Cuídense, no farreen todavía, ¿no? Porque todavía el coronavirus está latente. Han escuchado que hay ciudades que ya están otra vez en cuarentena, como Bogotá, Medellín, en Buenos Aires, otra vez en Barcelona, en España, otra vez ciertas regiones de Cataluña, otra vez porque el virus está con nosotros y tenemos que cuidarnos. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Pasa bien. Buenas noches, doctor. Muchas gracias, doctor. Pase bien, buenas noches.